Capítulo 2. Hacia la puerta, me quedé en shock y me sorprendí porque, en la puerta, justo al lado de mi madre, había dos personas de pie. Ellos no eran otros que el detective Neomasa Tsukauchi y Souta Aizawa, alias Erasure Head, el héroe profesional clandestino. No lo podía creer que estaba conociendo a dos de las figuras y personajes más importantes de la MHA. Estaba en un profundo estado de shock y pensé, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo voy a conocer al jefe de Erasure y al detective Tsukauchi incluso antes del comienzo de la historia real? Esto no debería haber sucedido tan pronto. Recuerdo claramente haber leído el manga en el que Izuku se encontraría con Erasure en la UAI, detective. Después del incidente de Osu. La notificación del sistema me sacó de mi estupor. Sistema. Anfitrión, debes calmar tu cerebro antes de que se fríe de tu pensamiento profundo. Después de leer la notificación del sistema, asentí con la cabeza y me concentré en el interrogatorio que estaba a punto de suceder. Tsukauchi. Hola, soy el detective Tsukauchi y el tipo a mi lado es Ota Aizawa y es un héroe. Después de escuchar esas declaraciones, miré a Kazuki y descubrí que estaba a punto de entrar en pánico, así que hablé en su lugar. Yo, soy Izuku Midoriya y este chico a mi lado es mi amigo de la infancia Kazuki Bakugo. Pueden preguntar, ¿qué quieren ustedes con nosotros? Después de mi declaración, Kazuki me miró con una expresión de sorpresa en su rostro y yo solo asentí con la cabeza diciendo, déjame manejar esto. Kazuki no fue el único que se sorprendió, los adultos también se sorprendieron. Después de un rato, tanto Tsukauchi como Aizawa se recompusieron y hablaron de nuevo. Aizawa, nos gustaría preguntarle sobre el incidente que ocurrió en el patio trasero de su escuela. Después de escuchar esas palabras y declaración ambas, Kazuki y yo nos quedamos paralizados por un segundo, pero rápidamente me recuperé y volví a hablar. Yo, bueno, ¿qué te gustaría saber y de qué incidente estás hablando? Después de mi declaración, los ojos de Aizawa y Tsukauchi se abrieron un poco y, ambos se miraron por un segundo y asintieron con la cabeza. Al cabo de unos segundos, Aizawa me lanzó una pequeña mirada y dijo, Aizawa, el mismo incidente que los trajo a ambos a este hospital y, no jueguen con inocencia y respondanos con la verdad. Después de su declaración, varias preguntas y pensamientos corren por mi mente. Como, si dijera la verdad, seguro que los dos seríamos castigados. Pero tampoco puedo mentir ya que Tsukauchi tiene una peculiaridad de detección de mentiras. Así que la mejor manera de esquivar esta situación es decirles la verdad a medias. Al cabo de un rato hablé. Yo, muy bien, lo explicaré desde el principio. Ya que mi amigo y yo tuvimos un gran conflicto entre nosotros. Antes de este incidente nos habíamos enfrentado 2 semanas antes. Incluso después de nuestra pelea, nuestro conflicto no se resolvió, así que decidí resolver esto de una vez por todas. Así que lo desafié frente a todos. Además, tenía que ver quién era más fuerte entre nosotros. El hecho de que desafiara a mi amigo se extendió rápidamente a toda la escuela. Todos vinieron a ver nuestra pelea, pero rápidamente los dispersamos, ya que no queríamos humillarnos frente a nosotros. Todos. Y este es el resultado de nuestra lucha. Después de mi declaración, todos los adultos en la sala nos miraban a mí y a Kazuki con sorpresa e incredulidad. Incluso Kazuki me miraba con asombro. Después de un rato todos recuperaron la compostura y luego, Tsukauchi preguntó. Tsukauchi, ¿los maestros saben sobre la pelea entre ustedes dos? Yo, ¿eres estúpido o algo así? ¿No te dije que toda la escuela lo sabía? Si hubiera dicho que toda la escuela significa todos en la escuela, ya sabes. Después de mi declaración, se volvió a hacer otra pregunta. Esta vez fue Aizawa. Aizawa, ¿no intentaron los maestros intervenir entre ustedes dos para negociar la paz entre ustedes dos? Yo, no. Aizawa, ¿por qué no intervinieron? Si sabían eso, los estudiantes estaban peleando en la escuela. Yo, porque no les importa lo que les pase a los niños. Solo les importaría si algo les sucediera a su reputación. Además, ni siquiera les importa si un estudiante con una peculiaridad débil o malvada o sin peculiaridad se convierte en un matón. Solo les importaría si su estudiante estrella o aquellos estudiantes que tienen potencial para ser un gran héroe con su fuerte peculiaridad se meten en problemas. De lo contrario, no les importaría si su estudiante estrella intimida a aquellos que son más débiles que ellos. Aizawa mira a Tsukauchi y pregunta. Aizawa, ¿nos estaba diciendo la verdad o mintió? Tsukauchi, no mintió. Todo lo que decía era verdad. Después de escuchar a Tsukauchi, el silencio de declaración resonó en la habitación. Había un ambiente pesado en la habitación. Al cabo de un rato, Aizawa habló, pero su voz estaba tensa por el veneno y me di cuenta de que lo estaba. Enojado.
Aizawa: bueno, gracias por su tiempo y su declaración. Investigaremos la escuela a fondo y nos aseguraremos de cerrar la escuela. Con esas declaraciones, tanto Aizawa como Tsukauchi abandonaron la habitación, y un tenso silencio resonó en la habitación. Continuará. Punto de vista de Izuku Shirokawa. Después de mi declaración, tanto Aizawa como Tsukauchi se fueron, pero hubo un tenso silencio en la habitación. Mientras mi madre y Mitsuki nos miraban a mí y a Kazuki con una cara de pavor, preocupación y horror. Muy pronto, mi madre me envolvió rápidamente en un abrazo y comenzó a sollozar incontrolablemente. Durante los sollozos alcanzó a hablarme en un tono triste. Inko, lo siento mucho Izuku, debería haberme dado cuenta de que te acosaban en la escuela. Debería haber estado ahí para ti cuando me necesitabas. Lo siento por ser débil, Izuku. Después de escuchar esas palabras y acciones, me quedé conmocionada y sorprendida porque, en mi vida pasada, nadie se había preocupado por mí, ni siquiera mis propios padres. En mi vida pasada no tuve un padre tan cariñoso. Cuando era Shirokawa Akira, mis padres solían mirarme con ojos de decepción. Antes solo se preocupaban por mis hermanos. Solía ser descuidada por mis propios padres. Pero aquí estoy, recibiendo el amor y la calidez aquí en este mundo del manga de una mujer de cabello verde que es la madre de Izuku. Creo que pensé en ella como mi madre desde el momento en que se preocupó por mí. Haré cualquier cosa para protegerla, incluso si me cuesta la vida. Al cabo de un rato me separé de su abrazo y le dije: yo, ahora estoy bien. Además, a partir de ahora no me va a pasar nada. No es tu culpa que no te haya hablado del acoso. Después de eso, todos estuvimos teniendo una conversación ligera. Pronto llegó la noche y nuestras madres salieron de la habitación del hospital. Ahora solo estábamos Kazuki y yo de nuevo. Kazuki: ¿qué coño, hijo de puta? Dijiste la verdad sobre nuestra escuela y les diste declaraciones falsas sobre nuestra lucha. Yo, bueno, dije la verdad incluso, si era medio verdad y medio falso. De esta manera puedo vengarme de la escuela. Dije esas palabras con una sonrisa malvada. Kazuki se estremeció un poco cuando me miró a la cara. Pero él se recompuso rápidamente y me dijo: Kazuki, eres un hijo de puta desagradable y manipulador. Yo, ¿qué? Me estaba vengando de toda la escuela. Después de escuchar mis palabras, Kazuki se puso nervioso. Respondió con sarcasmo: Kazuki, sí, eres un gran santo. Corrígeme si me equivoco. Hace unos días antes de desafiarme provocaste a esos débiles antes de la escuela y, luego, tan pronto como comenzó la pelea, los enviaste al hospital y le echaste la culpa a los demás. Entonces actuaste inocente frente al maestro. Incluso después de la declaración de Kazuki, solo me sonreía a mí mismo dulce e inocentemente. Kazuki volvió a temblar un poco, pero me dijo enfadado: Kazuki, oye, loco de mierda, solo quita esa sonrisa inocente y dulce de tu cara. Es repugnante ver esa sonrisa en tu cara. Yo, está bien, hijo de puta, pero me debes una. Kazuki, sí, lo sé, te debo una. Al cabo de un rato, estábamos teniendo otra conversación ligera. En medio de la conversación, Kazuki hizo otra pregunta seria. Kazuki, entonces, ¿qué crees que va a pasar, ahora que has dicho la verdad sobre la escuela? Yo, creo que la escuela estaría cerrada y toda la enseñanza de esos malditos supuestos profesores sería cancelada y su carrera se arruinaría. Kazuki, sí, creo que tienes razón, pero de todos modos, no me importa si la escuela está cerrada o no. Yo, ya pean frijol. Al cabo de un rato, un silencio apacible resonó en toda la habitación. Luego, después de un rato, Kazuki volvió a hablar. Kazuki, oye, ¿qué nos pasaría ahora? Yo, no lo sé y no me importa. Déjate dormir. Me siento somnoliento. Después de mi declaración, tanto Kazuki como Kazuki durmieron en silencio y en paz. Unos días después. Punto de vista de Izuku Shirokawa. Habían pasado unos días después del interrogatorio. Kazuki y yo estábamos teniendo una conversación ligera a primera hora de la mañana, pero nuestra conversación fue interrumpida por el repentino deslizamiento de la puerta. Cuando Kazuki y yo miramos hacia la puerta, ambos vimos a nuestras madres en la puerta junto con Tsukauchi y Aizawa. Después de ver a Aizawa y Tsukauchi, me quejé a mí mismo por encontrarme con ellos de nuevo. El punto de vista de nadie. Cuando Aizawa y Tsukauchi entraron en la habitación, un profundo silencio resonó en toda la habitación. Después de un rato, Aizawa habló. Aizawa, bueno, estamos aquí para decirles que su escuela aldera ha sido cerrada permanentemente.
Se ha revocado la licencia de todos los maestros de esa escuela. Algunos incluso habían sido arrestados. Después de la sentencia de Aizawa, otro silencio cayó en la habitación, pero fue roto por Izuku. Izuku, gracias por informarnos, pero ¿pueden decirnos qué negocio tienen ustedes dos? ¿Nosotros? Después de escuchar la sentencia de Izuku, tanto Aizawa como Tsukauchi se sorprendieron por lo inteligente que era Izuku. Después de descomponerse, Aizawa volvió a hablar. Aizawa, bueno, estamos aquí para darle su parte de castigo. Después de escuchar esas palabras, tanto Izuku como Kazuki estaban en estado de shock, pero rápidamente recuperaron la compostura y comenzaron a gritar en voz alta. Aizawa estaba teniendo problemas para mantenerlos callados. Se estaba cansando e irritando por sus gritos. El punto de vista de Aizawa. Mientras los dos niños problemáticos gritaban, yo pensaba la vez que los vi por primera vez. Fue hace unos días. Cuando iba a comenzar mi patrulla con mi ruta habitual, de repente escuché una gran explosión que provenía de las cercanías de la zona. Rápidamente corrí allí para ver de qué se trataba la conmoción. Cuando llegué allí, vi a un niño de pelo rubio tirado en la calle. Rápidamente corrí hacia él para ver si estaba bien. Suspiré aliviada de que todavía estuviera respirando y que estuviera inconsciente. Miré los alrededores para comprobar si se trataba de un ataque de villanos, y cuando miré hacia el patio trasero de la escuela, vi a otro niño desmayarse mientras su espalda estaba apoyada en el árbol. Inmediatamente llamé a la ambulancia después de tomarles el pulso. Mientras la ambulancia estaba en camino, revisé su cuerpo y su ropa para encontrar su identidad. Después de un tiempo, encontré a sus estudiantes y averigué su nombre y dirección. También busco los contactos de sus padres. Cuando la ambulancia llegó al patio trasero de la escuela, dejé que llevaran a los niños al hospital. También me subí a la ambulancia. Después de subir a la ambulancia, rápidamente me puse en contacto con sus padres. Después de llevarlos al hospital, esperé la llegada de sus padres. Al cabo de un rato llegaron y los interrogo un rato. Después del interrogatorio, salí rápidamente del hospital y llamé a Tsukauchi para pedirle ayuda. Después de un rato me reuní con Tsukauchi y ambos comenzamos a marchar hacia el área donde elegí a esos chicos. Cuando miramos la zona, ambos nos sorprendimos porque el lugar era un desastre. Descubrimos las señales de batalla que estaban ocurriendo en el patio trasero. Pensé, ¿quién sería la persona con la que esos niños estaban peleando? Después de investigar el ritmo hasta el mediodía, ambos pensamos que sería mejor que interrogáramos a los niños ellos mismos. Cuando los niños recuperaron la conciencia, inmediatamente pedimos permiso a los padres para interrogar a sus hijos. Para nuestra sorpresa, ambos padres accedieron a dejarnos interrogarlos, si tan solo accedían. Ambos estuvimos de acuerdo en que solo interrogaríamos si ambos estaban de acuerdo. Después de eso, tanto Tsukauchi como yo entramos al hospital, ambos esperamos fuera de la habitación del hospital de esos niños, mientras sus madres estaban dentro. Esperamos unos minutos hasta que uno de ellos salió y nos dijo que los niños estaban dispuestos a responder a nuestras preguntas. Después de eso entramos junto con el padre. Tanto Tsukauchi como yo les hicimos a los niños algunas preguntas menores y sencillas. Tanto Tsukauchi como yo estábamos en shock por las respuestas del grenete. Era un poco sospechoso de una respuesta. Se sentía como si nos estuviera diciendo una verdad a medias. Si no fuera por mi experiencia como héroe profesional underground, no habría sido capaz de diferenciar si era toda la verdad o no. Pero después de escuchar su declaración sobre la escuela, me enojé mucho porque yo también era maestra. Estaba furioso de que los maestros fueran negligentes con el acoso en esa escuela. Después de interrogar con ellos por un tiempo, tanto Tsukauchi como yo abandonamos el hospital. Tan pronto como salimos del hospital, tanto Tsukauchi como yo decidimos investigar sobre la escuela. Después de unos días de investigación, tanto Tsukauchi como yo descubrimos que el chico de pelo verde estaba diciendo la verdad. Inmediatamente informamos de esto a Netsui, con la ayuda de su conexión y chantaje, cerró la escuela para siempre. Después de eso, decidimos visitar a los chicos para contarles sobre su escuela junto con su castigo. Pero, aquí estaba siendo molestado por los niños tan pronto como se enteraron de que iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sus gritos y rabia se calmaron después de una mirada de sus madres. Cuando los niños se calmaron, comencé a hablar de nuevo. Yo, como les estaba diciendo eso, ustedes dos iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Basándonos en su edad y en la acción que ustedes dos habían hecho, decidimos que ustedes dos harían servicio comunitario durante 6 meses y también entrenarían conmigo. Estaremos observando cada una de sus acciones durante 6 meses. Después de mi declaración, el silencio resonó en la habitación.
Ambos muchachos se sorprendieron por un segundo, pero, de repente, el verde habló. Izuku, eso es todo. Todo lo que teníamos que hacer eran 6 meses de servicio comunitario, además de que teníamos que entrenarnos con ustedes. Después de su declaración, asentí con la cabeza por exclamar que tenía razón. Después de un tiempo, tanto los niños como sus padres estuvieron de acuerdo en su castigo. Después de unos segundos, tanto Tsukauchi como yo abandonamos el hospital. Después de eso, entré en el coche y me dirigí a casa y después de un rato llegué a casa. Mientras abría la puerta de entrada pensé, a partir de mañana va a ser un día divertido para mí y un día infernal para esos dos mocosos. Con ese pensamiento entré y cerré la puerta. El punto de vista de nadie. Mientras tanto, en el hospital. Mientras Aizawa pensaba en el horario de entrenamiento y los métodos de tortura, Chill recorrió todo el cuerpo de Izuku y Kazuki. Ambos temblaron un poco. Continuará. El punto de vista de nadie. Vemos a dos niños tirados en el parque resoplando y jadeando. Ambos estaban muy cansados. Sentían que podían morir en cualquier momento. También se sentían como si estuvieran en el infierno y estuvieran siendo torturados por el mismísimo diablo. Estos niños no eran otros que Kazuki Bakugo e Izuku Midoriya. Junto a ellos, un hombre alto y de pelo negro con aspecto de vagabundo que estaba de pie detrás de ellos con una sonrisa devoradora de mierda. Esta persona no era otra que Souta Aizawa, también conocida como Erasure Head. Souta Aizawa se le estaba pasando en grande torturando o haciendo infernal el entrenamiento de los niños y disfrutaba cada momento. Pero para ambos chicos, fue literalmente como un infierno. Punto de vista de Izuku. Ha pasado una semana desde que empezamos a entrenar con Aizawa y, a decir verdad, esto es un puto infierno. Ese puto vagabundo sin hogar es el mismísimo diablo encarnado. Le gusta torturar. Me refiero a entrenarnos hasta los huesos. Bueno, no me importaría si puede ayudarme a ser muy fuerte y también, ayudarme a pasar a la siguiente etapa del estado corporal. Creo que necesito subir más de nivel mi entrenamiento. No tengo mucho tiempo. Bueno, me preguntarás, ¿por qué tengo tanta prisa por tener un gran avance en el estado corporal? Bueno, es porque el sistema me ha dado una misión. Si te estás preguntando cuál es la misión entonces, déjame contarte desde el principio. Flashback de hace unos días. Punto de vista de Truku Shirokawa. Después de que Tsukauchi y Aizawa dejaron el hospital, me sentí un poco aliviado de que no recibiéramos ningún gran castigo. Pero, seguía siendo molesto que los héroes ahora me vigilaran. Me dije a mí mismo que podría manejarlo si solo fueran 6 meses. Con ese pensamiento estaba a punto de quedarme dormido cuando de repente apareció la notificación del sistema frente a mí. Sistema. Se ha preparado una nueva misión para el anfitrión debido al cambio en la historia original. Misión. Alcanza la etapa máxima del cuerpo humano. Antes de finalizar el entrenamiento con Aizawa. Recompensas. Se dará según el rendimiento del anfitrión. Fracaso. Debilitar el cuerpo del huésped y devolverlo a su yo pasado. Obstáculo de la amistad con Kazuki Bakugo. Después de leer la misión que me dio ese sistema, suspiré profundamente porque sabía que esa misión iba a ser difícil. Pero no pude hacer mucho ya que el sistema me había dado la misión, así que suspiré de nuevo y entré en un profundo sueño de sueño. Después de unos días, Kazuki y yo fuimos dados de alta del hospital. Los dos fuimos elegidos por nuestras madres y ambos fuimos por caminos separados cuando llegamos al apartamento. Kazuki y su familia vivían a pocas cuadras de nosotros, así que nos separamos. Después de llegar a casa, fui a mi habitación y rápidamente caí en la cama. Mi madre me despertó de mi sueño. Vino a golpear mi puerta y me dijo que me despertara. Inko, despierta Izuku. Es de mañana. Cuando abrí un poco los ojos y miré el despertador cuando miré el despertador, me irrité mucho y le dije a mi mamá. Son las 4 de la mañana, déjame dormir hasta las 8. Después de escuchar mi respuesta, mi mamá suspiró y me dijo. Inko, Izuku, ¿olvidaste que a partir de hoy Aizawa va a entrenar tanto a ti como a Kazuki? Me dijo que te despertara a las 4 de la mañana. Después de escuchar las palabras de mi mamá, gimo de molestia y le dije a mi mamá que... Mamá, está bien que ese vagabundo no haga nada si no aparezco. Además, ni siquiera conoce la dirección de nuestra casa. Así que no pasa nada. Después de escuchar mis palabras, mi madre estaba a punto de regañar desde afuera, pero fue interrumpida por una voz ronca y profunda. Entonces, estás diciendo que no sabía la dirección de tu casa y que no podía hacerte nada, ¿eh? Tan pronto como escuché esa voz, me levanté rápidamente de mi cama y abrí la puerta. Cuando abrí la puerta,
encontré a Aizawa mirándome con una mirada de muerte. Tan pronto como vi a Aizawa en la puerta, tragué saliva nerviosamente. Entonces, hablé vacilante. Hola señor, ¿cómo puedo decírselo? Aizawa, soy un vagabundo JE. En un Deadly Glare. Después de escuchar esas palabras, hablé nerviosamente. ¿Cuánto escuchaste? Aizawa, todo, todas y cada una de las palabras. Después de escuchar las palabras de Aizawa, rápidamente traté de huir de mi habitación, pero fui atrapado por la bufanda de Aizawa. Luego me tiró hacia él, le pregunté vacilante. ¿Cómo encontraste la dirección de mi casa? Aizawa, tengo mis caminos. Después de escuchar esas palabras, pensé por un segundo y, rápidamente, miré a mi madre con una mirada que se apartó de mi mirada. Ni siquiera hacía contacto visual conmigo y silbaba. Después de eso, Aizawa me arrastró fuera de mi casa y luego, fuimos a la casa de Kazuki a buscarlo. Él también tuvo que pasar por el mismo proceso que yo, por lo que no pude evitar reírme. Después de eso, ambos fuimos arrastrados a un parque. Allí nos contó lo que vamos a hacer durante los próximos meses y sobre nuestro entrenamiento y rutina. Cuando miramos el cobertizo, los dos nos quedamos en shock porque, en el cobertizo, ambos teníamos que despertarnos a las 4 y compañía aquí en el parque y hacer los siguientes ejercicios. 1000 flexiones, 1000 sentadillas, 30 kilómetros corriendo y luego por la tarde tendríamos que hacer algún servicio comunitario de limpieza de la playa. Tuvimos que volver a casa a las 8 de la noche y luego la rutina continúa. Me sorprendí cuando, miré a Aizawa, supe que, este hombre no conocía la piedad. La voz estoica y ronca de Aizawa me sacó de mis pensamientos. Aizawa, ahora que, habías mirado el cobertizo que preparé para ti. Ahora vamos a seguir con tu entrenamiento. Tu cobertizo de entrenamiento cambiará en consecuencia a tiempo por mí. Tan pronto como dijo esas palabras, tanto Kazuki como yo comenzamos a hacer ejercicios que estaban en nuestro alcance. Primero empezamos con flexiones. Cuando llegamos a los 200, ambos estábamos muy cansados, pero ese vagabundo era un conductor de esclavos en entrenamiento, nos miró con dureza y nos dijo que completáramos nuestras flexiones. Ambos completamos las 1000 flexiones después de 3 horas. Tan pronto como se terminó, ambos caímos al suelo jadeando. Los dos estábamos cansados y hambrientos. Cuando terminamos nuestras flexiones, Aizawa vino y nos preguntó: Aizawa, ¿terminaron sus 1000 flexiones? Ante esta pregunta, tanto M como Kazuki asintieron con la cabeza. Cuando vio que asentíamos con la cabeza, sonrió y nos dijo en voz baja: Aizawa, toma, come el desayuno que te prepararon tus madres y descansa 15 minutos después. Después de escuchar esas palabras, sonreí y pensé para mí mismo, y aquí pensé que era solo un loco. Entrenador de conducción de esclavos o maníaco, pero, supongo que lo era. Simplemente mal. Fui sacado de mis pensamientos cuando volvió a hablar. Aizawa, olvidé decirles que, después de 15 minutos de descanso, terminarán todos los ejercicios sin descanso hasta el mediodía. Tan pronto como escuché esas palabras, pensé, me retracto de lo que acababa de pensar sobre él. No era más que un entrenador maníaco que buscaba torturar a sus alumnos a través del entrenamiento. Gemí un poco por sus palabras, pero suspiré y comencé a comer mi almuerzo. Después del almuerzo, Kazuki y yo descansamos 15 minutos. Después de eso, Aizawa nos dijo que volviéramos a los ejercicios, lo cual hicimos. Después de las flexiones que tuvimos que hacer, lo siguiente fueron 1000 sentadillas que comenzamos, pero después de 250 más o menos, nuestra pierna comenzó a temblar. Sentí como si un calor muy fuerte me recorriera las piernas. Incluso cuando sentí que debía rendirme, no me rendí. Seguí haciendo sentadillas. Después de llegar a 1000, tanto Kazuki como yo aterrizamos en el suelo y estábamos tirados en el suelo resoplando y jadeando. Para terminar la sentadilla nos llevó otras 3 horas. Al ver nuestro estado de agotamiento, Aizawa se acercó a nosotros y nos dio bebidas energéticas tanto para Kazuki como para mí. Ambos nos quedamos atónitos por un segundo, pero nos recuperamos rápidamente. Entonces habló. Aizawa, toma una bebida energética y descansa 5 minutos. Después de eso, ustedes dos terminarán el último ejercicio restante. Después de escuchar sus palabras, ambos asentimos con la cabeza lentamente. Después de beber la bebida energética y descansar un poco, comenzamos a correr por el parque y la ciudad. Pensamos que podíamos correr hasta 1 kilómetro y decidimos decirle mentira, pero no me di cuenta de que mi plan estaba a punto de fallar. Cuando le dije que habíamos terminado nuestro ejercicio de correr, me miró con una mirada severa y helada y habló. Aizawa,
Ustedes todavía tienen 29 kilómetros por correr. No trates de mentirme. Había puesto un dispositivo en su pulsera que está conectada a mi teléfono. Me dice cuánto va tu progreso en el ejercicio. Ahora ponte en marcha, todavía te quedan 29 kilómetros por recorrer. Después de sus palabras, ambos gemimos por nuestra miseria, pero ambos comenzamos a correr de nuevo. Después de otras 3 horas, completamos nuestra carrera de 30 kilómetros, los dos estábamos agotados más allá de lo imaginable, pero el hombre nos sonrió devorando mierda. Después de eso, Aizaba nos dijo que almorzáramos y descansáramos un poco. Después de almorzar y descansar un poco, Aizaba nos dijo que nos levantáramos y nos preparáramos para el entrenamiento de combate. Después de escuchar la palabra entrenamiento de combate, tanto Kazuki como yo estábamos emocionados y le dimos una sonrisa loca que pensé que Aizaba notó. Al cabo de un rato nos dijo: Aizaba, ustedes dos lucharán contra uno. Será 1 contra 2. Solo quiero ponerlos a prueba, así que no haré todo lo posible. Ante esta declaración, tanto Kazuki como yo nos enfurecimos y, cuando nos dijo que fuéramos hacia él, ambos nos lanzamos hacia él con el puño. Después de la pelea con Aizaba, estaba gimiendo de dolor. Me dolía cada parte del cuerpo. Tanto Kazuki como yo estábamos tirados en el suelo con moretones y algunas heridas, y ambos miramos con furia a la persona que nos mostraba su sonrisa de comer mierda. No era otro que ese puto vagabundo acá. Aizaba. Parecía que estaba pasando el mejor momento de su vida mientras nos golpeaba. Pensé para mis adentros, aguantando el culo, no creo que ese hijo de puta se estuviera conteniendo mientras luchaba contra nosotros. Aizaba me sacó de mis pensamientos. Se acercó a nosotros y nos dijo: Aizaba, aunque tus habilidades de combate eran bastante buenas, pero no lo suficiente. Además, no se sientan mal por perder contra mí, ustedes estaban perdiendo contra NE porque carecen de experiencia real en combate. Después de escuchar sus palabras, supe que tenía razón, así que ambos nos quedamos en silencio, pero luego nos hizo hacer un trabajo comunitario a pesar de nuestra condición corporal. Después de 4 horas nos dejó en casa y nos dijo que esta iba a ser nuestra rutina diaria durante las próximas semanas. Después de eso se fue. Tan pronto como llegué a casa, abrí rápidamente la puerta y me dirigí a mi habitación para dormir un poco. Al fin y al cabo, se hizo un día agotador. Fin del flashback. Ha pasado una semana desde que empezamos a entrenar con él. Continuará. El punto de vista de nadie. Vemos 3 figuras subiendo una colina de montaña. Uno de ellos era un vagabundo sin hogar de aspecto adulto cuyo nombre era Souta Aizaba. Las otras 2 figuras eran niños de 10 años. Ellos no eran otros que Izuku Midoriya y Kazuki Bakugo. Aizaba estaba pasando un gran momento de su vida mientras escalaba la montaña con muy pocos utensilios y cosas. Mientras que tanto Izuku como Kazuki tenían muchas dificultades para llevar toneladas de cosas y utensilios en sus espaldas. Tanto Izuku como Kazuki jadeaban pesadamente mientras subían la colina. Ambos miraban a Aizaba, que les estaba dando una sonrisa de mierda. Disfrutaba de cada momento mientras miraba la miseria de los 2 niños. El punto de vista de Izuku Shirokawa. Estaba muy cabreado y enfadado con el maldito vagabundo que era la causa de nuestro sufrimiento. Nos mostraba su famosa sonrisa de comedor de mierda incluso mientras subía la colina. Han pasado 3 meses desde que empezamos a entrenar con él y mi cuerpo se ha mantenido. Aún no había tenido ningún paso hasta la etapa máxima. Bueno, es posible que se pregunten cómo comenzó esta idea de acampar y hacer trekking. Comenzó hace unos días. Flashback de hace unos días. Punto de vista y de Inuku. Tanto Kazuki como yo estábamos terminando nuestros ejercicios y tareas diarias. Mientras terminábamos las tareas y estuvimos descansando un rato en el banco. Fue entonces cuando vimos a Aizaba venir hacia nosotros. Cuando lo miramos, lo vimos sonriendo de manera espeluznante. Un escalofrío nos recorrió la espalda al ver su rostro sonriente. El silencio resonó en todo el ambiente hasta que Aizaba nos lo rompió con sus palabras. Aizaba, vete a casa y empieza a empacar tus cosas con ropa, comida y artículos de primera necesidad. Cuando dijo esas palabras, ambos estábamos confundidos en cuanto a por qué nos decía que empacáramos nuestras cosas, ropa, comida y artículos de primera necesidad. Cuando le pregunté al respecto después de unos segundos de silencio. ¿Por qué nos dices que empaquemos nuestros artículos necesarios, alimentos y ropa? ¿A dónde vamos? Después de mi pregunta, unos segundos de silencio resonaron en todo el ambiente. Aizaba parecía perplejo si responder a nuestras preguntas o no, pero, después de unos segundos, habló. Aizaba, bueno, vamos a ir a un campamento en un lugar especial. Cuando dijo esas palabras,
Tanto Kazuki como yo nos sorprendimos por un momento, porque cuando dijo esas palabras sobre acampar de una manera simple y dulce nos pusimos a sospechar. Así que volví a preguntar. Yo, ¿por qué vamos a un campamento y dónde está este lugar? ¿Qué pasa con nuestras tareas diarias? Tan pronto como pronuncié esas palabras, una sonrisa sádica de comer mierda apareció en la cara del vagabundo y no me gustó. Al ver su sonrisa sádica y devoradora de mierda, un repentino escalofrío nos recorrió la espalda. Tanto Kazuki como yo nos estremecimos un poco cuando empezó a hablar. Aizawa, bueno, durante los próximos meses o días, ya no tendrás que hacer servicio comunitario. En cambio, ustedes estarán entrenando todo el día en el área del campamento. Dijo esas palabras con una sonrisa escalofriante en su rostro. Después de escuchar esas palabras, tanto Kazuki como yo temblamos un poco. Al cabo de un rato, los dos suspiramos y nos entregamos a nuestro destino. Sabíamos que no tenía sentido luchar contra este hombre, incluso si le dijéramos a nuestra familia que no queríamos ir al campamento con el vagabundo. Estoy seguro de que este maldito vagabundo ya convenció a nuestra familia para que nos dejara ir al campamento. Con profundos suspiros, Kazuki y yo caminamos hacia nuestra casa. Cuando me separé de Kazuki a unas cuadras de distancia y llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, vi a mi madre Inko saludándome. Inko, bienvenido de nuevo. Izuku, ven y siéntate en la mesa. El desayuno está listo. Sé que tienes hambre. Sirvo el desayuno en unos minutos. Después de escuchar sus palabras, me sorprendí porque, en mi vida pasada, no había nadie que me saludara cuando llegaba a casa de mi escuela. Mis padres simplemente me habrían ignorado y se habrían centrado en mis hermanos. Ni siquiera les importaba si había comido algo o no. Entonces, al escuchar a Inko-quien, comencé a aceptarla como mi madre, diciendo, bienvenida a casa y pidiéndome que me sentara en la mesa mientras ella servía la comida para la cena. Me hizo sentir calor dentro de mi corazón y también me hizo feliz. Le respondí felizmente. Yo, está bien, mamá, primero iré a lavarme las manos y a bañarme. Ella solo asintió con la cabeza después de escuchar mis palabras. Después de eso fui al baño y me bañé. Mientras me bañaba, pensaba en el viaje que había tenido hasta ahora y estaba feliz por ello. Nunca pensé que mi deseo se haría realidad. Después de bañarme, sentí alivio y me refresqué. Después del baño, nos dirigimos rápidamente al comedor para cenar. Tanto mamá como yo cenamos tranquila y pacíficamente. Después de la cena me lavé los dientes y estaba a punto de ir a mi habitación a dormir cuando mi madre me detuvo y me dijo: Inko, Izuku espera, olvidé decirte que había empacado todas tus pertenencias para tu campamento. Yo, ¿cómo supiste lo de acampar y quién te dijo que iba a ir al campamento con ese hijo de puta vagabundo y ese pomerania impetuoso? Tan pronto como terminé esas palabras, un escalofrío recorrió mi columna vertebral porque cuando miré a mi madre estaba dando una sonrisa muy dulce e inocente y luego habló. Inko, Izuku querido, ¿qué te dije sobre faltarle el respeto y maldecir a los demás? Yo, no faltar al respeto, maldecir y maldecir a los demás. En tono asustado. Inko, ¿y qué acabas de hacer hace unos momentos? Yo, no hice nada, solo les di mi respeto. Después de escuchar mi respuesta, me miró y me dijo: Inko, ¿qué te dije sobre maldecir y faltar el respeto a los demás? Izuku, también deberías respetar a tus mayores, vas a ir al campamento, te guste o no. Después de oír la palabra de mi madre, me quejé de mi situación y solté un suspiro y le dije: Yo, sí, mamá, lo que sea que hayas dicho. Creo, por lo que dices, que estás empeñado en enviarme al campo. Después de oír mis palabras, mi madre suspiró y me dijo: Inko, ahora ve a la cama y levántate temprano en la mañana. Yo, está bien, buenas noches mamá. Inko, buenas noches hijo. Después de darnos las buenas noches, me dirigí a mi habitación y me subí a la cama. Tan pronto como llegué a la cama, sentí que las luces de mis ojos se volvían pesadas. Pronto el sueño se apoderó de mí y dormí plácidamente. Al día siguiente, me despertaron los golpes de mi madre a mi puerta. Abrí los ojos, salí de la cama y abrí la puerta. Cuando abrí la puerta, vi a mi madre de pie con una sonrisa y me dijo: Inko, Izuku cariño, levántate y prepárate para tu campamento. Aizawa podría llegar aquí en cualquier momento. Después de escuchar esas palabras, abrí completamente los ojos y le dije rápidamente: Yo, te dije mamá que no voy a ir al campamento con ese puto vagabundo y ese pomerania. Después de decir esas palabras, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, al ver a mi madre sonreír muy dulcemente y decirme dulce e inocentemente: Inko,
Izuku querido, vas a ir al campamento, te guste o no. No tienes otra opción en este asunto. ¿Entiendes mis palabras? Después de escuchar esas palabras de mamá, rápidamente asentí con la cabeza y le dije vacilante. Sí, madre. Después de mis palabras, volvió a la normalidad y el aura oscura que la rodeaba desapareció. Después de eso me dio unas palmaditas en la cabeza y me dijo: Izuku cariño, te esperaré en el comedor y prepararé el desayuno. Vas y te preparas rápido. Después de sus palabras, suspiré y asentí con la cabeza. Luego, me fui a bañar. Después de bañarme, me cepillé los dientes y me lavé la cara. Después de eso, rápidamente me uní a mi madre para la cena. Después de desayunar, llamaron a nuestra puerta. Cuando fui y abrí la puerta, me quejé a mí mismo porque en la puerta había un vagabundo con aspecto de vagabundo, también conocido como Souta Aizawa. El silencio resonó en todo el entorno, ni él ni yo pronunciamos una palabra que no sea rota por mi madre, que entró por la puerta. Aizawa, menos mal que llegaste justo a tiempo. Estaba a punto de enviarte a Izuku. Solo tiene que conseguir y ponerse el vestido que le había sacado del armario. Después de escuchar esas palabras de ella, solo suspiré y me entregué al destino de acampar con Aizawa. Fui a mi casa y me puse el vestido que mamá me había sacado. Después de cambiarme, bajé rápidamente y agarré mi mochila que había empacado mi madre. Luego, después de un tiempo, me fui con Aizawa y me dirigí a la casa de los Bakugo para recoger al Pomeranian. Después de esperar un rato, el Pomerania salió de su casa mientras le gritaba a su madre. Después de eso, nos dirigimos hacia la estación de tren para tomar el tren. Después de tomar el tren, todos salimos del tren en la estación de Hokkaido. Después de salir del tren, fuimos todos a la estación de autobuses y tomamos el autobús. Mientras estábamos en el autobús, ninguno de nosotros habló entre nosotros. Fue un viaje en autobús muy tranquilo y tranquilo. Después de llegar a la estación final, los tres nos bajamos del autobús. Después de bajar del autobús, los tres comenzamos a dirigirnos hacia el bosque. Tanto Kazuki como yo no le hicimos ninguna pregunta a Aizawa como ¿a dónde íbamos y cuál era nuestro destino? Después de 5 horas de caminata, Aizawa decidió que era hora de desayunar. Después de desayunar y descansar 15 minutos, decidimos continuar nuestro viaje. Mientras caminaba decidí hacerle una pregunta. Entonces, ¿a dónde vamos, Erasure? ¿Cuál es nuestro destino y cuánto tiempo tardaremos en llegar allí? Después de hacer la pregunta, hubo unos segundos de silencio. Miré la expresión de Aizawa cuando hice la pregunta. Después de escuchar mi pregunta, tenía una mirada muy perpleja en su rostro. Al mirar esa expresión de perplejidad, pensé que estaba debatiendo en su mente si responder a mi pregunta o no. Al cabo de un rato habló. Aizawa, no te diré a dónde vamos, pero eso es seguro que nos llevaría al menos 4 días llegar a nuestro destino, así que seguiremos caminando y acamparemos por la noche aquí. Después de escuchar su respuesta, tanto Kazuki como yo fruncimos el ceño, pero no le dijimos nada porque tanto Kazuki como yo sabíamos que cualquier cosa que dijéramos en este momento no sería buena para nosotros. Así que nos quedamos callados y nos fuimos con Aizawa. Al anochecer decidimos armar nuestra tienda y acampar. Tanto a Kazuki como a mí se nos ordenó recoger la leña y encenderla mientras Aizawa decidía montar el campamento. Por la noche preparamos nuestra comida. Después de cenar nos fuimos todos a dormir. Fin del flashback. El punto de vista de Izuku Shirokawa. Han pasado 4 días desde que empezamos a caminar hacia nuestro destino y nos sentimos muy cansados por culpa de un puto vagabundo sádico que de repente se le ocurrió ponernos pesas en el cuerpo. Mientras cargaba todo el equipaje y las bolsas en nuestro segundo día de campamento. Tanto Kazuki como yo mirábamos al vagabundo mientras caminábamos. Los dos no estábamos seguros de cuándo llegaríamos a nuestro destino. Mientras pensaba en esto, de repente la voz de Aizawa me sacó de allí diciendo: Aizawa, hemos llegado a nuestro primer destino. Cuando miré a mi alrededor, tanto Kazuki como yo nos quedamos muy sorprendidos. Continuará. El punto de vista de nadie. En lo profundo del bosque vemos a un hombre con aspecto de vagabundo que sonríe sádicamente ante la vista que tiene delante. Este chico con aspecto de vagabundo no era otro que Souta Aizawa. Sonreía sádica y divertidamente ante el escenario que se desarrollaba frente a él. Quizás se pregunten por qué Aizawa estaba de tan buen humor. Bueno, el caso es que Aizawa se estaba divirtiendo y pasando mucho tiempo metiendo a sus estudiantes temporales en el infierno. Esos estudiantes no eran otros que Kazuki Bakugo e Izuku Midoriya. Ambos estaban tirados en el suelo y parecía que iban a desmayarse en cualquier momento.
Ambos parecían haber pasado por un infierno. Cuando ambos se desplomaron en el suelo, Aizawa se acercó a ellos y les dijo: Aizawa, ¿quién te dijo que pararas? ¿Les dije que se detuvieran? ¿No les dije a ustedes que no dejarían de hacer los ejercicios hasta que yo se lo dijera? ¿Lo hice o no? Después de la declaración de Aizawa, tanto Kazuki como Izuku se quedaron en silencio por un segundo, pero después de un rato Kazuki respondió: Kazuki, sí, nos dijiste que continuáramos nuestro ejercicio hasta que nos dijeras que nos detuviéramos. Truco Shirokawa Pobi. Tanto Kazuki como yo estábamos de rodillas y mirábamos a Aizawa por el infierno por el que nos estaba haciendo pasar. Los dos estábamos jadeando mucho y hemos estado haciendo este tipo de ejercicios a diario, que fue hecho por ese bastardo sádico. Ha pasado casi un mes desde que llegamos aquí a la base del destino. Todavía teníamos que hacer la rutina diaria, hacer ejercicio y hacer todas las tareas mientras él no hace nada más que disfrutar de nuestra agonía. Después de unos días, agrega y cambia nuestro nuevo método de entrenamiento cada vez. Nos entrenaba hasta el punto en que ni siquiera podemos mover nuestros músculos ni una pulgada. Bueno, todos ustedes estarán preguntando cuándo comenzó este tipo de tortura y ¿qué tipo de ejercicios y entrenamientos estamos haciendo? Bueno, ya ves, todo esto empezó hace unas semanas. Flashback de hace unas semanas. Punto de vista de Iruku Shirokawa. Justo cuando Aizawa nos dijo que habíamos llegado a nuestro primer destino, salimos de los arbustos y nos acercamos a Aizawa, y miramos nuestro entorno. Pero cuando miramos el escenario de nuestra vista de campamento, tanto Kazuki como yo estábamos sorprendidos e hipnotizados por la vista. El escenario y la vista era uno de los destinos, era uno de los lugares más bellos del mundo. En ese lugar, había un gabinete para que durmiéramos, y al otro lado del gabinete había un hermoso paisaje de cascada. Además de eso, la zona estaba rodeada de hermosas flores y árboles. Los dos fuimos sacados de nuestro estupor por Aizawa. Aizawa, entonces, les gustó el lugar y el paisaje. Kazuki, sí, a los dos nos gustó el paisaje. Este lugar tiene uno de los paisajes más bellos del mundo. En toda mi vida es la primera vez que veo algo tan hermoso. Después de la declaración de Kazuki, Aizawa asintió con la cabeza. Al cabo de un rato nos dijo que entráramos en el armario y pusiéramos allí nuestro equipaje. Después de poner el equipaje en el armario, Aizawa nos llamó a los dos y nos dijo que: Aizawa, está bien, chicos, ahora que ustedes dos han puesto el equipaje en el armario, ahora ustedes necesitan hacer el trabajo que les estoy asignando a ustedes dos. Después de escuchar su declaración, tanto Kazuki como yo nos sorprendimos. Nos llevó un tiempo procesar toda la información en nuestro cerebro. Después de un rato salimos de nuestro estupor y Kazuki, de repente gritó: Kazuki, ¿qué coño? Acabábamos de llegar aquí, ¿y por qué deberíamos hacer lo que nos dijiste? No eres nuestro jefe ni nada. Después de la declaración de Kazuki, el silencio resonó en los alrededores del bosque. Después de escuchar la pregunta de Kazuki, Aizawa respondió con calma: Aizawa, lo necesitas, si quieres comer cualquier alimento. Estamos aquí para un campamento, para eso necesitamos recolectar y cocinar la comida nosotros mismos. De eso se trata acampar. Después de escuchar su declaración, tanto Kazuki como yo asentimos con la cabeza. Después de unos segundos de silencio, Aizawa volvió a hablar. Aizawa, en primer lugar, ustedes dos irán a recoger leña para el fuego. Después de eso, prepararemos el desayuno. Sé que ustedes tienen hambre. Después de su declaración, ambos aceptamos a regañadientes la tarea y nos adentramos en el bosque para recoger leña. Al cabo de un rato recogimos las leñas y volvimos al armario. Cuando llegamos al gabinete, Aizawa nos dijo que: Aizawa, ustedes dejaron algunas leñas en el suelo y otras maderas restantes en el gabinete. Después de escuchar sus palabras, tanto Kazuki como yo asentimos con la cabeza, y pusimos algunas leñas en el suelo, y luego entramos en el armario y pusimos las leñas al lado de la cama. Después de salir del gabinete, vimos a Aizawa de pie frente y mirándonos. Después de unos segundos de silencio, Aizawa habló. Aizawa, ahora escuchen aquí, niños, les enseñaré cómo hacer fuego solo con las leñas, cuando no tienen otra fuente como encendedor para producir fuego. Después de su declaración, ambos asentimos con la cabeza. Luego fue y nos demostró cómo crear fuego solo con piedras y una madera o palo. Después de producir la llama comenzó a hablarnos y explicarnos sobre nuestra rutina diaria. Aizawa, escuchen aquí mocosos, hoy es el primer día del campamento en el bosque, así que voy a mostrarles e instruirles a ustedes cómo uno debe sobrevivir en un bosque si no tiene ninguna herramienta. Luego comenzó a explicar lo básico necesario para sobrevivir en el bosque.
Incluso mostró y demostró frente a nosotros. Después de eso, nos preguntó si entendíamos todas las cosas que demostró y explicó, a lo que simplemente asentimos con la cabeza. Después de eso, un largo silencio resonó en todo el bosque. Se estaba volviendo incómodo rápidamente, pero Aizawa lo rompió rápidamente nuevamente. Aizawa, también olvidé decirles que, a partir de mañana, comenzaremos nuestro entrenamiento nuevamente, y el entrenamiento se intensificará como antes. Así que, hoy es el resto. Vayan y hagan lo que quieran. Después de escuchar sus palabras, tanto Kazuki como yo estábamos completamente conmocionados y desconcertados por nuestra situación. Los dos no sabíamos si reír o llorar por nuestra situación, pero una cosa era segura, nos habíamos entregado al mismísimo diablo. Después de un rato se preparó el desayuno, así que lo comimos. Después del desayuno, Aizawa nos llevó a lo profundo del bosque para mostrarnos cómo cazar animales y cómo sobrevivir en el bosque. Demostró todas las habilidades básicas que se requieren para sobrevivir en un bosque. Tomó todo el día, cuando Aizawa terminó su demostración y conferencia sobre la lección de supervivencia. No tuvimos la oportunidad de almorzar. Luego terminamos todas nuestras actividades y nos dirigimos hacia el gabinete. Por la noche preparamos otra fogata y desayunamos. Después de desayunar nos fuimos a dormir dentro del armario. Al día siguiente. Punto de vista de Truku Shirokawa Il. Al día siguiente, la puta perra de un vagabundo nos despertó a Kazuki y a mí a las 4 de la mañana golpeándonos la cabeza entre nosotros. Cuando abrimos los ojos vimos a ese hijo de puta parado frente a nosotros mientras nos frotábamos la cabeza. Tan pronto como lo vi, estaba a punto de gritarle, cuando Kazuki me golpeó y gritó: «Kazuki, ¿qué coño vagabundo? ¿Por qué nos chocaron la cabeza el uno con el otro?» Aizawa, era para despertaros a los dos, ya que ahora es el momento de entrenar. Al oír esto, los dos sudamos y luego miramos el reloj. Cuando miramos el reloj me cabreé y le grité: son solo las 4 de la mañana. Aizawa, entonces, parece que me importa, date prisa y prepárate en 10 minutos. Estaré esperando fuera del gabinete. Con esas palabras, Aizawa abandonó la habitación. Tanto Kazuki como yo nos quedamos estupefactos por sus respuestas, pero ambos nos recuperamos rápidamente y comenzamos a prepararnos para el entrenamiento. Después de 10 minutos, Kazuki y yo salimos del gabinete. Cuando llegamos afuera estaba bastante oscuro, ya que eran solo las 4 de la mañana. Intentamos buscar a Aizawa durante unos segundos, pero, como estaba oscuro, era difícil ver algo correctamente. Después de unos segundos de búsqueda, vimos un destello de luz junto con una figura oscura que caminaba hacia nosotros. Tan pronto como vimos a la figura con la luz del flash caminando hacia nosotros, ambos supimos quién era la figura. No era otro que Aizawa. Después de que Aizawa se acercó a nosotros, se paró frente a nosotros y nos dijo: «Aizawa, ahora que ustedes se han preparado para su entrenamiento, les estoy dando su cobertizo de entrenamiento, ya que personalmente lo he preparado para ustedes». Cuando miramos el programa de entrenamiento que Aizawa hizo para nosotros, tanto Kazuki como yo nos sorprendimos cuando nuestros ojos se abrieron cuando miramos el programa de entrenamiento. Después de recuperarse de la conmoción, Kazuki gritó rápidamente: «Kazuki, ¿qué demonios? Hijo de puta vagabundo. ¿Te tomas en serio este regimiento de entrenamiento? ¿De verdad quieres matarnos?» Aizawa: «Sí, me tomo en serio este regimiento de entrenamiento. Ahora ve y empieza tu entrenamiento». Después de escuchar su respuesta, me molesté y dije: «¿Esperas que hagamos 300 flexiones con 10 kilogramos de peso en el cuerpo y que corramos 30 kilómetros también, con pesas en las piernas de unos 10 kilogramos? Después de eso, ¿esperas que hagamos 300 flexiones y dominadas mientras usamos pesas? Después de terminar todos esos ejercicios, ¿esperas que entrenemos entre nosotros?» Después de escuchar mi pregunta, Aizawa respondió de inmediato: «Aizawa, sí, esperaba que ustedes, mocosos, completaran todos estos ejercicios de entrenamiento por la tarde y luego tuvieran un combate de sparring entre ellos, y también ocasionalmente conmigo. Ahora deja de perder el tiempo y comienza los ejercicios de entrenamiento». Después de escuchar su respuesta, tanto Kazuki como yo nos molestamos. Queríamos discutir con él, pero, después de ver su severa mirada, ambos accedimos a su solicitud y comenzamos a hacer el entrenamiento. Tanto Kazuki como yo llevamos las pesas dadas por Aizawa en nuestro cuerpo, pierna y brazos. En general, ambos teníamos 30 kilogramos de peso en todo el cuerpo. Después de usar las pesas, tanto Kazuki como yo sentimos el suelo y nos pusimos de rodillas. Los dos sentíamos que nuestro cuerpo estaba siendo aplastado por un pesado audace.
Se sentía como si alguien pusiera una roca pesada en nuestro cuerpo. Se hizo muy difícil moverse del lugar. Cada vez que intentaba mover mi cuerpo, lo sentía muy lento y lento. Cuando Aizawa nos vio caer de rodillas, se acercó a nosotros. Cuando se acercó a nosotros, sentí que alguien se elevaba sobre nosotros. Cuando levanté la vista, vi la mirada severa en el rostro de Aizawa. Después de unos segundos de mirar, Aizawa habló con severidad. Aizawa, ¿qué están haciendo ustedes y actuando como patéticos débiles? Levántate y comienza tú. Exercise, con voz severa. Tan pronto como dijo esas palabras, tanto Kazuki como yo nos levantamos lenta pero seguramente e intentamos hacer nuestro ejercicio. Tanto Kazuki como yo decidimos comenzar nuestro entrenamiento corriendo. Kazuki y yo comenzamos a correr o intentamos correr, ya que era más como tratar de caminar correctamente debido a los pesos. Cuando movíamos la pierna, nos dolían todos los músculos del cuerpo, pero a medida que intentábamos correr o caminar lo más rápido que podíamos. Poco a poco nos acostumbramos mientras caminábamos y poco a poco se convirtió en correr. Tanto Kazuki como yo corríamos como locos. No sé qué nos hizo correr así, pero los dos lo estábamos disfrutando. Después de 3 horas de correr arriba y abajo en la montaña, tanto Kazuki como yo caímos muertos al suelo. Los dos jadeábamos pesadamente en el suelo y nos faltaba el aliento. Mientras estábamos acostados en el suelo, Aizawa se acercó a nosotros y nos dijo que era hora de desayunar. Tanto Kazuki como yo intentamos movernos, pero sentíamos que no podíamos mover ni un centímetro de nuestros músculos. Pero incluso entonces, con nuestra fuerza de voluntad, movimos nuestros músculos para ponernos de pie y desayunar en el gabinete. Cuando movíamos nuestro cuerpo, cada fibra de los músculos de nuestro cuerpo nos dolía. Nuestro cuerpo estaba muy adolorido solo por correr. Después de desayunar, Aizawa nos dio 10 minutos de descanso. Después de descansar durante 10 minutos, nos dijo que volviéramos a nuestro ejercicio de entrenamiento. Después de asentir con la cabeza con fuerza, tanto Kazuki como yo volvimos a nuestro entrenamiento. Después de correr, decidimos hacer 300 flexiones a continuación. Cuando tomamos la posición y doblamos nuestro cuerpo hacia abajo, sentimos como si nos pusieran una tonelada de ladrillos en la espalda, y cuando intentamos mover nuestro cuerpo hacia arriba, nuestras manos temblaban. Fue muy duro para nosotros. Con solo hacer una flexión de brazos, sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo destrozado. Pero aún así, tuvimos que completar las flexiones de todos modos porque Aizawa nos estaba observando. Así que hicimos las flexiones incluso si nuestro cuerpo pedía a gritos descansar. Después de 3 horas, ambos terminamos nuestras flexiones de alguna manera. Tan pronto como terminamos nuestras últimas 300 flexiones, tanto Kazuki como yo nos desplomamos en el suelo y nos quedamos allí durante los siguientes 15 minutos. Después de 15 minutos de descanso, Aizawa se acercó a nosotros con una bebida energética mientras ambos orinábamos jadeando en el suelo. Nos dio las bebidas y las bebimos. Cuando bebimos la bebida energética, nos sentimos ligeros y relajados por un rato. Después de terminar nuestras bebidas, Aizawa nos dijo que volviéramos a nuestro entrenamiento, a lo que tanto Kazuki como yo asentimos con la cabeza de mal humor. Después de asentir con la cabeza, Kazuki y yo decidimos hacer 300 flexiones. Los dos empezamos a hacer flexiones, pero cuando hicimos incluso una, sentimos que un imán nos empujaba hacia el suelo. Incluso sentimos que nos iban a destrozar las piernas y la espalda, pero aún así decidimos completarlo. No sé si fue un subidón de adrenalina o qué, sentí que podía terminar el ejercicio rápidamente. Una sonrisa se formó en mi rostro solo de pensar en completar todos estos ejercicios. Después de terminar los curl UPS, Kazuki y yo nos tumbamos en el suelo jadeando. Nuestras cabezas descansaban en el suelo. Cuando miré a Kazuki, tenía una sonrisa en su rostro igual que la mía. Después de otros 15 minutos de descanso, tanto Kazuki como yo decidimos pasar al siguiente y último ejercicio, que consistió en 300 dominadas. Mientras nos dirigíamos hacia la rama de un árbol para la dominada. Los dos saltamos y agarramos la rama del árbol y empezamos a hacer dominadas. Cuando acabamos de hacer una dominada, sentimos que todos y cada uno de los músculos vine y fibros de nuestro cuerpo se romperían y desgarrarían. Parecía que nuestro cuerpo iba a explotar en cualquier momento. Aún así, los dos hicimos los ejercicios. Me di cuenta de que tanto Kazuki como yo terminamos nuestro ejercicio final solo con fuerza de voluntad, otros ya se habrían rendido temprano. Pero no nos dimos por vencidos y terminamos el ejercicio. Después de terminar los últimos ejercicios, tanto Kazuki como yo nos sentimos en el suelo inconscientes. Salto temporal por la noche. Abrí lentamente los ojos y traté de mover mi cuerpo. Cuando traté de mover mi cuerpo,
Cada hueso y fibra de mi cuerpo me dolía muy dolorosamente. Aún así, moví mi cuerpo y traté de ponerme de pie. Mientras intentaba ponerse de pie, una mano se colocó en el hombro. Cuando miré hacia arriba, vi que era Aizawa quien puso su mano en mi hombro. Empezó a hablar. Aizawa, deberías descansar un poco, te traeré comida. Kazuki también acaba de despertar. Después de todo, ambos lo hicieron muy bien al completar el entrenamiento. Pensé que se tomarían otra semana para completar todo el ejercicio por completo, pero habían superado mis expectativas. Me sorprendieron sus palabras, luego asentí con la cabeza y apoyé la espalda en la cama. Cuando miré a mi izquierda, encontré a Kazuki acostado de espaldas contra la cama igual que yo. Había un silencio confortable en la habitación. Tanto Kazuki como yo disfrutamos del silencio. Después de unos minutos de silencio reconfortante, Aizawa se acercó a la habitación con el desayuno y nos dijo que cenáramos. Ambos agarramos la cena y la comimos lentamente. Después de la cena, Aizawa nos contó que: Aizawa, ustedes deberían irse a la cama temprano hoy. Después de todo, ustedes tienen que hacer el mismo entrenamiento mañana. Dijo con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Después de escuchar esas palabras, tanto Kazuki como yo temíamos por el día siguiente, pero ambos nos quedamos dormidos rápidamente ya que tanto Kazuki como yo nos sentimos muy cansados. Al día siguiente nos despertó de nuevo Aizawa. Pero cuando intentamos mover nuestro cuerpo, nuestros cuerpos se sentían muy doloridos. Así que incluso mover una parte del cuerpo era muy doloroso. Aún así, tanto Kazuki como yo decidimos hacer y completar el entrenamiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, tanto Kazuki como yo nos adaptamos rápidamente y nos acostumbramos al entrenamiento. Fin del flashback. Y así fue como empezó la tortura, quiero decir, el entrenamiento. El punto de vista de nadie. Mientras nuestros MC Izuku Midoriya, también conocidos como Shirakawa Akira y Kazuki Bakugo, entrenaban, en lo profundo de una cueva a pocos metros del gabinete. Alguien estaba planeando algo siniestro para ellos. 8 figuras sombrías con capas estaban sentadas en la cueva. Uno de los personajes habló. Bienvenidos chicos, convoqué a esta reunión porque encontramos 2 niños más para nuestro cliente. Ahora mismo se están quedando en este bosque a solo un par de metros de distancia. El punto de vista de nadie. Son casi las 12 del mediodía, donde vemos a 2 niños pequeños jadeando y arrodillados en el suelo. Estos 2 no eran otros que Izuku Midoriya, también conocido como Shirakawa Akira y Kazuki Bakugo. Ambos estaban entrenando entre sí hace unos momentos. Aizawa les dijo que siguieran entrenando hasta que les dijera que se detuvieran. Después de entrenar entre sí, tanto Izuku como Kazuki estaban acostados en el suelo. Cuando Izuku y Kazuki estaban tratando de respirar adecuadamente en el suelo, Aizawa se acercó a ellos y les dio una mirada severa y habló con voz severa. Aizawa, ¿qué les dije a los 2 hace un momento? Kazuki, nos dijiste que no dejáramos de entrenar hasta que nos dijeras que nos detuviéramos. Aizawa, tienes razón, pero, ¿qué acabáis de hacer? Izuku, ambos detuvimos nuestros combates de sparring, cuando no nos has dicho que nos detengamos. Aizawa, entonces, ¿qué están esperando? Levántense rápidamente y comiencen el sparring de nuevo y, no se detengan hasta, les digo que se detengan. Después de escuchar la declaración de Aizawa, tanto Izuku como Kazuki comenzaron a ponerse de pie junto con eso, comenzaron a murmurar maldiciones a Aizawa por su miseria. Después de ponerse de pie, tanto Kazuki como Izuku tomaron su postura para la pelea. Tanto Izuku como Kazuki se miraron fijamente durante unos segundos. Cuando el viento pasó entre ellos, tanto Izuku como Kazuki se abalanzaron el uno contra el otro. Prepararon su puño para el golpe. El puño de ambos chocó entre sí. Tan pronto como sus puños chocaron entre sí, se produjo una pequeña onda de choque que empujó hacia atrás tanto a Izuku como a Kazuki. Después de ser empujados hacia atrás unos metros, tanto Izuku como Kazuki se precipitaron el uno al otro nuevamente. Ambos estaban parando y contraatacando entre sí. El combate de sparring pronto comenzó a convertirse en una intensa pelea entre Izuku y Kazuki. Después de luchar con sus puños, puñetazos y patadas, tanto Kazuki como Izuku se alejaron el uno del otro. Aizawa estaba observando de cerca el combate de sparring entre los 2 chicos y estaba disfrutando del combate entre los 2. Aizawa se alegró de que dejara que los 2 chicos escurrieran. Parecía que ambos estaban disfrutando de la pelea y a Aizawa le estaba gustando. Mientras Aizawa y los chicos disfrutaban de su tiempo de calidad, sin que ellos lo supieran, un peligro estaba a punto de caer sobre ellos, porque sin que Aizawa lo supiera. Él no era el único que estaba viendo el combate de sparring entre los 2.
Una figura ensombrecida también observaba la pelea entre dos niños. Estaba escondido en el monte. Después de observar la pelea por un tiempo, la figura sombreada desapareció de la vista. Cuando Aizaba miró hacia el lugar donde estaba la figura sombreada, sintió como si alguien los estuviera observando, pero después de un rato lo descartó rápidamente, pero todavía le molestaba un poco. Pronto, sintió que pronto podría surgir un gran problema. No era él el que estaba siendo paranoico, era su instinto y su instinto los que le decían que un peligro podría llegar a la puerta más tarde hoy. Así que, creyendo en su instinto como siempre, detuvo el sparring de los muchachos y les dijo: Aizaba, ustedes deberían dejar el sparring por hoy y descansar un rato. Hoy será medio día libre para ustedes de entrenar. Después de escuchar las palabras de Aizaba, Izuku le preguntó sospechosamente a Aizaba: Izuku, ¿por qué nos das medio día libre del entrenamiento? Normalmente no nos das ni un descanso del entrenamiento. Entonces, ¿por qué hoy? Aizaba, no les voy a dar un respiro de la amabilidad. Es solo que mis instintos y corazonadas me dicen que algo terrible podría suceder hoy. Kazuki, no es solo que estás siendo paranoico o algo así. Después de escuchar las palabras de Kazuki, Aizaba respondió con voz severa: Aizaba, no es solo que yo esté paranoica. Son solo mis instintos y mi intuición, que me dicen que el peligro podría dirigirse hacia nosotros hoy, y sigo mis instintos y mi intuición. Me ha salvado la vida muchas veces en muchas situaciones peligrosas. Después de escuchar las palabras de Aizaba, tanto Izuku como Kazuki asintieron con la cabeza y entraron al gabinete para descansar un poco. De noche en una cueva desconocida. Vemos algunas figuras hablando entre sí. 1. Entonces, son solo dos niños y un hombre con aspecto de vagabundo. ¿Estás seguro de que eso es todo? 2. Sí, estoy seguro, los he observado durante bastante tiempo. No he visto a ninguna otra persona vagabunda mirando que alrededor de los niños. 3. Así que esta noche asaltaremos su lugar. 4. Sí, así es, ya que nuestro líder ya nos ha dado la orden de traer a los niños, para llenar los vacíos para el cliente. 1. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Salto temporal por la noche. En el gabinete. Después de cenar, Aizaba les dijo a los chicos que se fueran a dormir rápidamente y también se fue a su habitación a dormir un poco. Pero por alguna razón, Aizaba no pudo dormir. Era como si sus instintos y sentimientos le dijeran que algo malo sucedería esta noche. Así que, siguiendo sus instintos que le habían salvado la vida muchas veces, se quedó despierto por la noche. Mientras estaba despierto, decidió revisar en la habitación de Izuku y Kazuki si estaban durmiendo o no. Cuando fue hacia su habitación, encontró a Kazuki e Izuku profundamente dormidos. Al ver a los dos niños dormidos, sonrió un poco y se dirigió a su habitación, y comenzó a planificar las próximas sesiones de entrenamiento para los niños. Mientras pensaba, de repente escuchó el crujido de una puerta. Cuando escuchó el ruido, su instinto le dijo que el peligro estaba por delante. Entonces, caminó cautelosamente hacia los ruidos. Cuando llegó a la sala principal, vio algunas figuras oscuras en la capa. Él supo, desde ese mismo momento, que eran humanos, y que estaban aquí con algunas malas intenciones. Entonces, observó a sus enemigos por un tiempo. Mientras observaba, los oyó hablar de 1. Oye, mira dónde están los niños, y revisa al hombre que parece vagabundo. Si el hombre se despierta, mátalo tan pronto como abra los ojos. 2. Está bien, entonces los otros dos se quedarán fuera de la puerta como guardia. Entonces, si alguno de ellos intenta escapar, dos de ustedes pueden atraparlo rápidamente. Después de escuchar su conversación, los ojos de Aizaba se abrieron de par en par. Antes de que la figura pudiera hacer su trabajo, Aizaba de repente decidió atacarlos furtivamente. Cuando las figuras oscuras estaban a punto de moverse, de repente una de las figuras recibió un puñetazo en la cara, mientras que la otra figura fue pateada en el estómago. Lo que hizo que ambas figuras volaran por el suelo. Esta acción tomó desprevenidas a las figuras por un tiempo, pero rápidamente se recuperaron de ella. Tanto la figura encapuchada se recuperó rápidamente del ataque de Aizaba como se puso de pie. La figura encapuchada se puso de pie y cargó hacia Aizaba. Mientras esto sucedía, su líder hizo una señal a los demás para que se dirigieran a su posición y hicieran su trabajo. Dos figuras, conmovidas, salieron por la puerta. Mientras que los dos restantes, junto con su líder, buscaban a Izuku y Kazuki. Mientras esto sucedía, se producían ruidos de la pelea entre Aizaba y dos figuras encapuchadas. Debido a estos ruidos,
tanto Kazuki como Izuku se levantaron de su sueño. Ambos miraron a su alrededor, tan pronto como se levantaron. Ambos se miraron y asintieron con la cabeza. Ambos comenzaron a marchar lentamente hacia la sala de estar, donde llegaban ruidos. Cuando entraron en la sala de estar, estaban bastante sorprendidos por la situación. Allí vieron a Aizawa luchando contra una figura encapuchada, y a otros buscando algo. Tan pronto como se supo la presencia de Izuku y Kazuki en la habitación, todo se detuvo por un momento. Aizawa maldijo la situación y les dijo de inmediato: Aizawa, maldita sea, ustedes mocosos no deberían haber venido aquí. Corre ahora mismo, mientras yo me encargo de estos tipos. Después de la declaración de Aizawa, tanto Izuku como Kazuki tardaron un tiempo en procesar la información en su cerebro. Después de un tiempo, corrieron hacia las figuras encapuchadas para ayudar a Aizawa. Al ver esto, Aizawa les gruñó: Aizawa, maldita sea, ¿por qué no me escuchan? Están detrás de ustedes, así que ustedes deberían correr, mientras yo los detengo por un tiempo. Kazuki, ¿y qué pasa si vienen a por nosotros? Estamos listos para enfrentarlos, después de todo, fuiste tú quien nos entrenó. Izuku, sí, tiene razón, no nos quedaremos sin luchar. Después de escuchar sus respuestas, Aizawa suspiró profundamente y volvió a hablar. Aizawa, ya que no me escucharán de todos modos, les diré esto: estos tipos están detrás de ustedes, así que solo luchen contra los que vienen detrás de ustedes. Intentaré derribar rápidamente a mis oponentes. Detén todo el tiempo que puedas. Una vez que me ocupe de mis oponentes, vendré a ayudarlos, ¿entendido? Esas palabras de Aizawa hirieron tanto a Izuku como al orgullo de Kazuki. Querían gritar y decirle a Aizawa que podían arreglárselas contra estas vidas bajas y que no serían una gran amenaza, pero, antes de que pudieran, de repente fueron atacados por otras dos figuras encapuchadas. Mientras una de las figuras encapuchadas golpeaba a Izuku y lo enviaba volando a través de la habitación, mientras que la otra figura pateaba a Kazuki en el pecho, lo que lo enviaba volando por el suelo y golpeando la pared. Tanto Kazuki como Izuku se recuperaron del ataque. Ambos se pusieron de pie y luego se miraron, asintieron con la cabeza, como si comprendieran las intenciones del otro. Después de asentir con la cabeza, tanto Kazuki como Izuku cargaron hacia sus oponentes. Ambas figuras encapuchadas estaban listas para bloquear su ataque. Pero fue tomado por sorpresa cuando tanto Kazuki como Izuku intercambiaron a sus oponentes en el último momento. Tanto Kazuki como Izuku asestaron un golpe a sus oponentes del carril opuesto. Esto empujó a las figuras encapuchadas unos metros a través de los jardines. Cuando las figuras encapuchadas recuperaron la compostura, se sorprendieron bastante de que dos pequeños mocosos tuvieran tanta fuerza física. Después de darse cuenta de que ambos comenzaron a reír como un maníaco. Después de reír un rato, una de las figuras encapuchadas habló. 3. Entonces, ustedes los mocosos saben cómo pelear, y también tenían bastante fuerza física para un mocoso de su edad impresionante. 4. Bien, bien, ustedes serían vendidos a un precio bastante alto. Después de escuchar sus palabras, tanto Kazuki como Izuku sintieron que un escalofrío recorrió su columna vertebral y se estremecieron un poco, pero rápidamente recuperaron la compostura y hablaron. Kazuki, ¿cómo, demonios, os dejaríamos, chicos, vendernos a otros? Con eso, tanto Izuku como Kazuki cargaron hacia sus oponentes. Sus dos oponentes también se prepararon para pelear contra ellos y cargaron contra ellos. Los cuatro se enfrentaban cara a cara. Tanto Izuku como Kazuki pensaron que podrían ganar si se combinaban y lanzaban un poderoso ataque a sus oponentes, por lo que ambos se miraron y asintieron con la cabeza. Tanto Kazuki como Izuku crearon cierta distancia de sus oponentes y cargaron su ataque más fuerte contra sus oponentes. Izuku cargó su rayo de cañón y Kazuki cargó su tornado arremolinado contra sus oponentes. Ambos ataques se combinaron y formaron una enorme energía arremolinada, que cargó directamente hacia sus oponentes. El ataque golpeó a su oponente y se produjo una gran explosión, sacudiendo todo el gabinete y el bosque circundante. La explosión también liberó una onda de choque masiva que envió a Izuku y Kazuki volando por el suelo y golpeó la pared con toda su fuerza. Tanto Aizawa como las figuras encapuchadas quedaron aturdidos por las explosiones. Después de recuperar la compostura, ambos Aizawa rezaron para que tanto Kazuki como Izuku estuvieran bien. Al lado de Kazuki e Izuku, vemos a Izuku y Kazuki levantarse lentamente después de golpear la pared. Todavía se estaban recuperando de la explosión y la onda expansiva. Ambos pensaron que habían ganado la pelea, pero fueron enviados volando a través de la habitación por un puñetazo repentino en la cara. Cuando se recuperaron del puñetazo, miraron para ver quién los había atacado,
pero se sorprendieron al descubrir que eran las mismas figuras encapuchadas con las que habían peleado hace unos momentos. Kazuki, imposible, creíamos haberte sacado de esa explosión. 3. Bueno, lo habrían hecho, si hubiera sido más destructivo, pero ustedes eran débiles, por eso su ataque no hizo mucho daño. 4. Bueno, ya ves que hasta ahora estábamos jugando contigo. Pero ahora nos aburrimos, así que es hora de terminar con esto. Después de escuchar esas declaraciones, tanto Kazuki como Izuku estaban en estado de shock, pero antes de que pudieran reaccionar a algo. Ambos quedaron inconscientes con un rápido ataque en el cuello. Con esto, las figuras encapuchadas llevaron a Izuku y Kazuki en sus hombros y señalaron a sus camaradas sobre los logros de su misión. Después de recibir la señal, la mayoría de las figuras encapuchadas comenzaron a abandonar el gabinete, a excepción de 2 que estaban luchando contra Aizawa. Al lado de Aizawa. Aizawa estaba pasando por un momento difícil ya que tenía que lidiar con 2 oponentes que eran hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, pero Aizawa no era un héroe clandestino por nada. También tenía asas la manga. Durante la pelea, notó que ambas figuras encapuchadas estaban tratando de retirarse del área y luchar. Antes de que pudieran hacerlo, Aizawa los noqueó a ambos con una patada repentina y les dio un puñetazo en el estómago. El punto de vista de nadie. En una habitación oscura, vemos 2 figuras atadas en una silla. Yacían inconscientes en la silla. De repente, la habitación de la puerta se abrió, una figura oscura se acercó hacia las figuras inconscientes. Se paró frente a ellos y salpicó todo el balde de agua a las figuras, lo que hizo que ambas figuras se despertaran repentinamente de su sueño. Cuando la figura abrió los ojos, se encontraron sentados en la silla. Cuando miraron a su alrededor, sus ojos se encontraron con la figura, que les salpicó un balde de agua. Al principio no podían ver la figura correctamente porque sus ojos todavía estaban un poco borrosos, pero cuando pudieron ver la figura con claridad, se sorprendieron y sorprendieron. La persona que estaba frente a ellos era la misma persona con la que habían luchado un momento antes. Esta persona no era otra que Souta Aizawa. Después de luchar y noquear a los oponentes, luchó, trató de perseguir a los atacantes, quienes secuestraron y se llevaron a los niños. Trató de buscarlos por todas partes en el bosque, pero fue en vano. Pronto abandonó la idea de perseguir a los secuestradores. Volvió al gabinete y ató a los invasores noqueados. Después de atar a los invasores, llamó inmediatamente a Nezu, el director de UA. Después de llamar al director, Aizawa decidió ver a los secuestradores atrapados. Cuando abrió la puerta, descubrió que el secuestrador todavía estaba inconsciente. Entonces, inmediatamente trajo un balde de agua y salpicó toda el agua sobre el cuerpo inconsciente del secuestrador. Después de eso, el secuestrador se despertó rápidamente. Así es como el secuestrador se encontró en su situación actual. Cuando los ojos de Kidnape y Aizawa se encontraron, un pesado silencio resonó en todo el armario. Después de unos segundos de silencio, Aizawa habló con malicia e intención asesina. Aizawa, no sé quién eres y no sé por qué secuestraste a esos niños. Solo quiero saber dónde están. Tan pronto como la figura escuchó esas palabras de Aizawa, comenzó a reír maníacamente. Mientras se reía, Aizawa le dio una patada en la cara y dejó de reír. La figura fue enviada unos metros cayendo por el suelo por la patada de Aizawa. Después de detener la risa del secuestrador, Aizawa habló con intención asesina. Aizawa, ¿qué hay de gracioso en mis palabras y en mi declaración que te has reído de ellas? Después de escuchar la palabra de Aizawa, una sonrisa se dibujó en su rostro y le dijo a Aizawa: me estoy riendo por tu primera declaración. Piensas, soy un tonto al decir a dónde llevamos a esos mocosos. Aizawa, sé que no me dirás nada fácilmente, por eso te dejo elegir, de qué manera quieres derramar la información, de la manera fácil o de la manera difícil. Después de escuchar la declaración de Aizawa, la figura comenzó a reír de nuevo. Después de terminar su risa, comenzó a hablar de nuevo. Sabes, incluso si me preguntas y me torturas, no te diría nada sobre mi jefe y mi organización, incluso si me amenazas con matarme. Aizawa suspira después de escuchar su respuesta y habló. Aizawa, entonces, elegiste el camino difícil, supongo. Con esas palabras, Aizawa procede a sacar algo de su equipaje. Eso, era una tijera y una hoja afiladas. Después de sacar la hoja, comenzó a afilarla. Después de afilar la espada, apuñaló la hoja en las piernas del secuestrador. La espada atravesó profundamente la pierna del secuestrador. Tan pronto como la espada atravesó la pierna del secuestrador, dejó escapar un fuerte aullido. El secuestrador sintió el dolor como nunca antes lo había experimentado.
Tenía tanto dolor que las lágrimas volaban de sus ojos. Después de gritar de dolor casi durante unos minutos, dejó de gritar. A pesar de que dejó de gritar, todavía sentía el dolor. Después del grito de secuestrador, Aizaba habló amenazadoramente, con un rostro más oscuro que antes. Aizaba, si no me dices a dónde se llevó tu pareja o amigos al mocoso, entonces te daré más dolor de una manera peor posible que esta. Ahora, dime dónde están los mocosos. No te diré nada, por mucho que me tortures. Después de escuchar esto, Aizaba comenzó a torturar al secuestrador. Después de media hora, detuvo su interrogatorio y decidió esperar la llegada de Nezu y Tsukauchi. Después de esperar otra media hora, tanto Nezu como Tsukauchi llegaron al gabinete donde Aizaba se estaba alojando actualmente. Cuando llegaron a la puerta principal, llamaron a la puerta varias veces. Después de un rato, Aizaba llegó y abrió la puerta y los dejó entrar al gabinete, donde se encontraba el secuestrador. Al llegar y ver el estado del secuestrador, quedaron en estado de shock. El estado del secuestrador era el peor de los posibles. Estaba en una situación cercana a la muerte. Los dedos del secuestrador fueron cortados por Aizaba, por lo que no había dedos unidos en el secuestrador. Después de verificar la condición del secuestrador, inmediatamente lo llevaron al secuestrador al hospital cercano para recibir tratamiento. Mientras el secuestrador estaba siendo tratado en el hospital, Nezu tuvo unas palabras con Aizaba. Nezu, Aizaba, deberías haber esperado nuestra llegada. No deberías haber tomado el asunto en tus propias manos. Aizaba, después de escuchar la palabra de Nezu, se puso furiosa y respondió a Nezu furiosamente. Aizaba, ¿cómo no voy a tomar cartas en el asunto, cuando se llevaron a los mocosos justo delante de mí, que estaban entrenando conmigo? Tsukauchi, cálmate Aizaba, sé que estás molesto y enojado porque esos niños fueron arrebatados por el secuestrador justo debajo de tus narices, pero Nezu está justo aquí. Después de escuchar las palabras de Tsukauchi, Aizaba lo miró y dijo. Aizaba, en serio, ¿también piensas que tengo la culpa aquí y apoyo a Nezu? ¿Crees que no debería haber interrogado al secuestrador? Tsukauchi suspiró ante las palabras de Aizaba y estaba a punto de hablar de nuevo cuando Nezu de repente habló. Nezu, no creemos que tengas la culpa, no estamos diciendo que no debas tomar medidas, pero no deberías manejarlo de esa manera. Especialmente si dejas que tu ira se apodere de tus acciones y debido a ello, él está en una condición cercana a la muerte. Tsukauchi, Nezu tiene razón Aizaba, sé que estabas muy enfadado y querías interrogarlo, pero habías dejado que tu ira juzgara tu acción durante el interrogatorio. Podría haber muerto y no tendríamos ninguna pista para buscar a los niños. Él es la única fuente para rescatar a los niños. Después de escuchar las palabras de Tsukauchi, Aizaba se calmó un poco, suspiró profundamente y dijo. Aizaba, tienes razón, no debería haber manejado el interrogatorio por mi cuenta. Dejé que mi ira y mis emociones me controlaran y lo pusieran al borde de la muerte, y podría tomar mucho tiempo para que se curara. Nezu, no tienes que estar molesto por esto. Ni siquiera nosotros hubiéramos sido capaces de adivinar que el secuestrador habría venido a llevarse a esos niños. Tsukauchi, Nezu tiene razón Aizaba. ¿Por qué no te vas a casa, descansas un poco? Hablaré con los padres de esos niños. Después de la declaración de Tsukauchi, Aizaba abandonó el hospital sin decir ninguna palabra. Tan pronto como Aizaba salió del hospital, Nezu le ordenó a Tsukauchi. Nezu, Tsukauchi, ¿podrías por favor tratar de buscar algo de información sobre el secuestrador capturado, junto con sus antecedentes familiares y detalles? Tsukauchi, claro, puedo hacer eso por ti. Menor igual que unos días después, vemos al secuestrador despertando de su estado inconsciente en el hospital. El secuestrador se sentía muy somnoliento y cansado. Cada músculo y hueso de su cuerpo le dolía cada vez que intentaba moverse. Cuando el secuestrador intentaba salir de su cama, la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente y entraron las dos figuras. Uno llevaba un sombrero y un abrigo, mientras que el otro era una pequeña criatura parecida a un ratón que estaba sentada en el hombro de dicho hombre. No eran otros que Nezu y Tsukauchi. Después de entrar en la habitación, tanto Nezu como Tsukauchi se sentaron junto al secuestrador y comenzaron a hablar. Nezu, así que fuiste una de las personas que atacó a uno de mis profesores en la UA y se llevó a sus alumnos delante de sus narices. Secuestrador, sí, tienes razón. ¿Qué vas a hacer al respecto? Torturarme de nuevo para que se derrame donde están guardados. Pero por más que me tortures no obtendrás una respuesta de mi parte. Nezu, entonces, todavía no nos lo dirás. Señora Nasukawa Senju. Cuando el secuestrador escuchó su nombre del ratón, se quedó completamente sorprendido y estaba a punto de preguntar cómo, cuando fue interrumpido por Nezu. Nezu, quizás se pregunte cómo sé su nombre,
pero no es importante. Lo importante es que, usted tiene una esposa y 2 hijos en su residencia cerca de la calle Shinjuku no 14. ¿Estoy en lo cierto, Sr. Anazukawa Senju? Después de escuchar las palabras de Nezu, Anazukawa Senju estaba en total estado de shock, incredulidad y horror. En un momento de pánico le gritó a Nezu, mientras le gritaba: Anazukawa, así que me vas a amenazar con mi familia, así es como es, algún héroe eres. Nezu: bueno, ya ve, Sr. Anazukawa, no soy un humano, así que no entiendo las emociones como los humanos, además odio la mayor parte de la humanidad. Así que haré lo que sea necesario para conseguir lo que quiero. Después de escuchar la voz fría y escalofriante de Nezu, Anazukawa comenzó a temblar por todo su cuerpo. Respondió aterrador: Anazukawa, yo. Te diré dónde están los niños, por favor no toques a mi familia. Después de escuchar la respuesta de Anazukawa, el aura fría alrededor de Nezu desapareció, y su estado de ánimo cambió rápidamente con una sonrisa feliz en su rostro. Habló: Nezu, bien, ahora, por favor, ¿puedes decirnos dónde están los niños retenidos por tu grupo? Anazukawa: bueno, los niños se mantienen en menor igual que en el bosque. En el bosque, cerca de una cueva oscura, vemos a algunos hombres vigilando fuera de la cueva. Dentro de la cueva vemos a varios niños encerrados en una celda. Entre ellos, vemos a algunas figuras tendidas en el suelo inconscientes. Entre ellos estaban 2, Izuku Midoriya y Kazuki Bakugo. Después de un tiempo, Izuku abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. Cuando despertó, se encontró en una celda oscura junto con Kazuki y otros 2 niños. Izuku Shirokawa Peo Mayo igual que. Cuando desperté, me encontré tendido en el frío suelo. Cuando me levanté y miré a mi alrededor, me encontré en una celda oscura junto con otras 3 personas. Traté de recordar lo que sucedió y cómo llegué aquí, pero no pude, así que le pregunté al sistema. Sistema, ¿dónde estoy y cómo llegué aquí? Sistema. Entonces, finalmente te acordaste de mí, cuando me necesitas, después de ignorarme durante casi más de un mes. Lo siento, nunca te ignoraré, pero ¿puedes decirme dónde estoy y cómo llegué aquí? Sistema. En serio, anfitrión, ¿no recuerdas que los invasores entraron en el gabinete e intentaron secuestrarte? Ustedes intentaron luchar y resistir, pero fracasaron y quedaron inconscientes durante la batalla. Después de escuchar la sentencia de System, de repente tuve un pequeño dolor de cabeza y, luego, recordé todo lo que ocurrió en el gabinete. Cuando recordé los acontecimientos, me di cuenta de que había perdido contra mis enemigos. Solo de pensar en el evento me dio mucha rabia. Estaba enojado conmigo mismo por haber perdido. Después de tranquilizarme, pensé y analicé el evento a fondo. Después de recordar y analizar el incidente del gabinete, me di cuenta de que era arrogante en la pelea. Me volví demasiado confiado y arrogante, al pensar que, solo con hacer tanto trabajo duro, podía superar y luchar contra los demás. Hasta ahora, solo pensaba en este mundo como un juego o un manga, debido al sistema, así que me volví arrogante de poder vencer a un adulto porque pensé que era un extra. Solo vivía y pensaba como el Bakugo del manga real. Maldita sea, y esa arrogancia me puso en esta situación. Justo cuando estaba despotricando mi ira por nada, de repente apareció el sistema y dijo: Sistema. Me alegro de que el anfitrión haya reconocido su propia culpa, error y problema. Sin embargo, en lugar de embotarte con resentimiento, ¿por qué no piensas en cómo salir de esta situación? Después de escuchar la declaración del sistema, me sentí mejor y agradecí al sistema. Gracias sistema, por ayudarme a calmarme. Sistema. No hace falta que me des las gracias. Es mi trabajo guiarte y ayudarte a lograr tu sueño y tu camino. Después de escuchar las palabras de System, sonreí cariñosamente. Después de un tiempo comencé a pensar en planes para salir de aquí, pero antes de eso tuve que encontrar a Kazuki, pero había un problema. El problema era que la celda estaba prácticamente a oscuras. No había rastros de luz. Mientras pensaba en una forma de ver en la oscuridad, pero el problema se resolvió rápidamente cuando se encendieron las luces. Cuando se encendieron las luces, miré claramente a mi alrededor y me encontré en una celda de la cueva y junto a mí había otras 3 personas conmigo. Me sentí aliviado al descubrir que Kazuki estaba justo a mi lado, tendido en el suelo sin frío. A pocos metros de Kazuki, otras 2 figuras también yacían en el suelo sin frío. Cuando me acerqué a los 2 y miré de cerca uno, me sorprendí después de mirar esas 2 figuras y traté de volver a verificar. Estas 2 figuras no eran otras que Hiro Kirashima y Denki Kaminari. Me sorprendió y le pregunté al sistema: ¿cómo están estos 2 personajes aquí en la celda junto con Kazuki y yo? Continuará. Punto de vista de Izuku Shirokawa.
Mientras miraba la figura inconsciente de Denki Kaminari y Ejiro Kirashima, muchos pensamientos y escenarios pasaron por mi mente. Estaba pensando cómo es esto posible. No deberían estar aquí y se suponía que no íbamos a encontrarnos con ellos hasta que comenzara la verdadera historia en la UA. Estaba en tal estado de shock que mi cerebro dejó de procesar por un tiempo. Después de recomponerme rápidamente, decidí preguntarle al sistema ya que, el sistema parece saberlo todo. Yo, sistema, ¿puedes decirme cómo, Denki Kaminari y Ejiro Kirashima, están en la celda junto con nosotros, ya que se suponía que no nos íbamos a encontrar hasta el comienzo de la historia en la UA? Sistema. ¿Estás seguro de que quieres saberlo, anfitrión? Sin embargo, podría complicarte las cosas. Yo, sí, quiero saber, no me importan las cosas complicadas en este momento. Sistema. Como usted sabe, anfitrión, antes de venir a UA, tanto Denki Kaminari como Ejiro Kirashima fueron secuestrados por una organización. Mientras eran transportados a otro lugar, Al-Mikt acudió y los rescató. Así es como se inspiraron para ser héroes. Esta revelación me conmocionó hasta la médula. Me quedé bastante sorprendido. Pero, de nuevo, una cosa me vino a la mente. Si fueron secuestrados juntos, ¿cómo es que no se conocían? Para encontrar mi respuesta, decidí preguntar a mi sistema nuevamente. Yo, si lo que dijiste es correcto entonces, ¿cómo es que no se conocían desde el principio en la historia original? Estoy bastante seguro de que si fueron secuestrados juntos en el original, deberían recordarse tan pronto como se vieron por primera vez. Sistema. Bueno, ya ves, anfitrión, cuando no solo fueron secuestrados en la historia original, también fueron torturados por los secuestradores y cuando estaban siendo transportados. Sus mentes ya estaban rotas. Pero cuando Al-Mikt los ayudó, encontraron algo de esperanza. Fueron llevados rápidamente al hospital tan pronto como fueron rescatados. Se les dio algo de terapia y tratamiento, pero para superar este incidente, sus cerebros se olvidaron de este incidente por sí mismos. Después de la declaración de System, me quedé en shock y muy sorprendido al escuchar esta información. Después de asimilar la información, comencé a pensar por un tiempo en la posibilidad de ser rescatado por Todopoderoso, ahora que había intervenido accidentalmente en un incidente importante. Estaba pensando en la posibilidad de ser rescatado por todas las fuerzas debido a que mi Bakugo forzaron la intervención en este incidente, lo que podría crear un efecto mariposa más adelante en el futuro. Mientras pensaba en los posibles planes y resultados para escapar de este lugar, mis pensamientos fueron interrumpidos por la repentina agitación de Kazuki y otros que yacían en el suelo sin frío a mi lado. Vi a Kazuki despertarse lentamente y luego se levantó rápidamente y revisó su entorno porque podría haberse encontrado en una celda y un piso desconocidos. Tan pronto como despertó, le hablé. Yo, así que por fin estás despierto, Kazuki. Después de escuchar mi voz, Kazuki miró en mi dirección y me miró durante unos segundos, antes de hablar. Kazuki, Izuku, ¿dónde estamos y cómo estamos aquí? Después de escuchar la pregunta de Kazuki, hice una pausa por un segundo y comencé a pensar si responder a su pregunta con sinceridad o no. Al cabo de un rato rompió el silencio. Yo, ¿te acuerdas de eso? Unos invasores entraron al gabinete hace unos días por la noche y estaban allí para llevarnos, ¿verdad? Después de escuchar mis palabras, la cara de Kazuki parecía recordar todo de esa noche. Al cabo de unos segundos, su rostro se transformó en una rabia furiosa y dijo con los dientes apretados. Kazuki, así que perdimos la pelea, incluso después de entrenar con Aizawa, ¿significa eso que el entrenamiento no valió la pena? Después de escuchar su pregunta, rápidamente sacudí la cabeza y le respondí a Kazuki con un poco de ira en mi voz. Yo, no Kazuki, ese entrenamiento no fue inútil, es solo que nos volvimos arrogantes. Pensando que después de un poco de entrenamiento nos volvimos muy fuertes porque incluso podríamos derrotar a un adulto. Después de escuchar mi respuesta, Kazuki solo asintió con la cabeza y miró al suelo. Después de un rato, Kazuki calmó su ira y me preguntó, Kazuki, entonces, Izuku, ¿cuánto tiempo estuve noqueado? Yo, a decir verdad, yo mismo no lo sé, me acabo de despertar hace 10 o 20 minutos. Creo que estuvimos fuera 2 o 3 días. Después de escuchar mi respuesta, Kazuki estaba conmocionado y sorprendido. Kazuki tardó unos minutos en procesar y entender lo que acababa de decir. Cuando Kazuki estaba a punto de hablar de nuevo, fue interrumpido por el repentino movimiento de las otras dos figuras. Kazuki, S. Cole. Kazuki detiene su oración en el medio y mira en dirección a las dos figuritas que en realidad eran Denki Kaminari y Ejiro Kirashima. Ambos se estaban moviendo y estaban a punto de despertar de su conciencia. Tanto Kazuki como yo miramos en dirección a Kaminari y Kirashima, que estaban abriendo lentamente los ojos.
Cuando ambos abrieron los ojos, ambos entraron en pánico al principio, porque ambos se encontraron en un entorno desconocido debajo de una cueva similar a una celda. Cuando los vimos entrar en pánico, tanto Kazuki como yo corrimos inmediatamente hacia ellos y rápidamente tratamos de calmarlos. Después de unos segundos, ambos se calmaron y nos miraron. Hubo unos segundos de silencio en el ambiente, pero rápidamente lo rompí iniciando una conversación. Entonces, ustedes finalmente están despiertos. Pensé que nunca volverían a despertar. Kaminari, ¿Quiénes sois vosotros, chicos? Dijo mientras me miraba a mí, Kazuki y Kirashima. Yo, soy Izuku Midoriya, este hijo de puta a mi lado es Kazuki Bakugo, y no sé sobre el cabello rojo ¿y tú? Dije fingiendo no conocerlo. Si dijera, él es Kirashima, entonces me habría encontrado con problemas, con varias preguntas y esto también despertaría sospechas sobre mí. Pero de todos modos, luego miramos la dirección de Kirashima y luego la dirección de Kaminari. Después de unos segundos con una respiración profunda Kirashima habló. Kirashima, mi nombre es Ejiro Kirashima, supongo que será un placer conocerte, ¿y dónde estamos? Kaminari, soy Denki Kaminari, y también tengo la misma pregunta que él, ¿dónde estamos? Después de su declaración, suspiré mientras Kazuki gruñía, suspiré pensando que ahora, tendría que manejar a estos dos idiotas junto con Kazuki. ¿No se acuerdan de haber sido secuestrados por los secuestradores? Cuando les pregunté esto, de repente sus rostros parecían los de la realización, como si recordaran algo. Para entonces, de repente, Kaminari habló. Kaminari, lo recordaba, volví a casa después de jugar con mis amigos cuando de repente alguien me agarró por detrás y me tapó la cara y luego, no recuerdo nada. Después de escuchar las palabras de Kaminari, tanto Kazuki como yo solo asentimos con la cabeza y permanecimos en silencio. Después de eso, volvimos la cabeza hacia Kirashima, quien también comenzó a hablar. Kirashima, estaba jugando con mis amigos en el parque, pero pronto se fueron a casa, sin siquiera decirme lo que pasó. Me dejaron sola en el parque y me puse triste que se fueran a casa y me dejaran sin decirme nada de ello. Así que para refrescarme, me senté en el columpio y lentamente comencé a balancearme. Mientras me columpiaba, pensaba por qué, me dejaron solo sin decirme nada. Pero de repente vi una sombra detrás de mí y, cuando miré hacia atrás, me sentí somnoliento y no podía mirar la cara de la persona que estaba detrás de mí. Después de un tiempo, supongo que caí inconsciente. Después de escuchar la historia de Kirashima, solo asentimos con la cabeza, pero ambos nos miraron y esperaban que les contáramos nuestra historia, así que les conté cómo nos trajeron aquí. Después de escuchar la historia, ambos estaban desconcertados, pero solo asintieron con la cabeza y no hablaron nada. Después de ese largo silencio llenó el ambiente hasta que se rompió con la apertura repentina de la puerta de la celda. Cuando se abrió la puerta de la celda, vimos a una figura oscura encapuchada, que se acercó a nosotros con algunas bandejas de comida y nos dijo: Escuchen, mocosos, los llevaremos en el camión para el envío en unas pocas horas, así que coman su comida rápidamente que había traído. ¿Entendido? Después de su declaración, Kazuki rugió y cargó contra la figura, a lo que la figura desvió fácilmente el ataque de Kazuki con una mano y lo golpeó en el estómago. Lo que golpeó el viento de Kazuki mientras caía de rodillas. La figura agarró a Kazuki y golpeó su cabeza hacia abajo, y presionó su cabeza contra el suelo, y luego comenzó a hablar. Escuchen aquí, mocosos, no me importa si ustedes están dispuestos a cooperar con nosotros o no, solo vine aquí para darles órdenes, y ustedes mocosos lo seguirán en silencio o de lo contrario. Alguien podría morir. Después de escuchar sus palabras, nos sentamos y guardamos silencio, pero cada uno de nosotros agarró sus manos con fuerza y formó un puño. Estaba muy enfadada con ellos y conmigo misma, pero no podía hacer nada. Después de un rato me calmé y miré a Kazuki, que todavía estaba inmovilizado en el suelo. Tengo la sensación de que Kazuki se siente muy mareado después de que su cabeza fue golpeada e inmovilizada contra el suelo. Después de unos segundos de silencio, la figura se fue cuando colocó las bandejas de comida en el suelo con cuidado. Rápidamente corrimos hacia Kazuki para ver si estaba bien. Oye, Kazuki, ¿estás bien? Kazuki se limitó a gruñirme y me dijo: Kazuki, estoy bien, solo me siento un poco mareado. Después de escuchar su respuesta, solo suspiramos y, negué con la cabeza y le dije: maldito idiota, podría haberte herido gravemente, peor aún, habrías muerto por sus manos. Después de escuchar mis palabras, Kazuki gruñó y se burló con ira y habló con una voz aguda: Kazuki, así que ahora, ¿quieres que sigamos lo que sea que estos tipos estén diciendo, No, maldito imbécil, ahora mismo tenemos que pensar con calma en cómo salimos de esta situación, pero primero comamos la comida que trajeron, sin comida no tendremos energía ya que...
Habíamos estado inconscientes durante 2 o 3 días. Después de escuchar mis palabras, Kazuki solo gruñó y asintió con la cabeza. Luego comenzamos a comer la comida que la figura nos trajo. Después de comer, comenzamos a discutir los planes para escapar de este lugar. Mientras discutían, de repente sonó una alarma en todo el pasillo y las celdas. Nos quedamos bastante impactados por la alarma, que detuvo nuestra discusión. Cuando miró a través de la celda, vimos a varios guardias y figuras corriendo de aquí para allá presas del pánico. De repente 2 figuras vinieron a nuestra celda y abrieron la puerta, y nos ordenaron que lo siguiéramos. Uno caminaba al frente mientras que el otro caminaba detrás de nosotros. Ambos tenían las armas listas. Estábamos conmocionados por sus acciones, así que decidí preguntar qué estaba pasando. Disculpe, pero podemos saber qué está pasando aquí y a dónde nos lleva. Después de escuchar mi pregunta, ambas figuras se detuvieron por un segundo y pensaron profundamente por un momento. Luego la figura comenzó a hablar. 1. Ya que ustedes no pueden intentar ningún negocio divertido, supongo que podemos decírselo. Los héroes están asaltando este lugar, así que los llevaremos a los chicos al camión de reparto para el envío. Pero no sé cómo encuentran este lugar. Después de escuchar su respuesta, los 4 nos quedamos sorprendidos por un tiempo, pero rápidamente recuperamos la compostura. Después de un rato, miré a Kazuki, luego a Kirashima y luego a Kaminari. Todos asentimos con la cabeza y luego respiré hondo. Cargué hacia la persona que estaba frente a mí, mientras Kazuki manejaba la figura que estaba parada detrás de nosotros. Ambos se sorprendieron por nuestras acciones y no tuvieron oportunidad de reaccionar, por lo que rápidamente los dejamos inconscientes. Después de eso, todos suspiramos aliviados, luego nos miramos y comenzamos a buscar una salida. Mientras tanto, en la entrada de la base, vemos a algunos héroes parados fuera de la base mientras que otros héroes estaban asaltando y luchando en la base con villanos. Uno de los héroes que estaba parado afuera era una pequeña figura blanca parecida a un ratón, que estaba dando órdenes a los héroes que entraban a la base para la incursión. Esta figura parecida a un ratón no era otra que el propio Netsu. Él estaba instruyendo y ordenando a los héroes según el plan que habían hecho. Continuará. Gracias por escuchar. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete. Adiós y hasta la próxima.